Desde hace 7 años, el Estado ecuatoriano delegó el puerto de Manta a la empresa privada Agunza TPM. Y precisamente alrededor de este tema sumamente importante y trascendental para la provincia de Manabí y el país, conversaremos con el economista Alberto Acosta Burneo. Y es que justamente el grupo Spurrier acabó de realizar un estudio económico para un poco determinar cuál es la realidad de esta delegación, si hay resultados favorables para el Estado o no. Muchísimas gracias, mi querido economista, por atender esta conversación con Noticias Oromar. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, de este estudio obtuvimos que la operación del puerto de Manta ha crecido significativamente. La carga en el periodo de esta delegación subió en 79%, se alcanzaron 1.113.000 toneladas. El puerto de Manta es actualmente el número 1 en el país en atención de cruceros, en cargueros de vehículos y en pesca. Y la proyección es que siga creciendo aceleradamente durante el tiempo que dura esta operación. En vehículos el crecimiento ha sido astronómico, 623%. Además que un tema muy importante, Manta se está transformando en un hub de transporte de la región, es decir, han llegado en este periodo 38.000 vehículos que no estaban destinados al Ecuador, sino que Manta sirve como un punto para poder distribuir vehículos a otros países de la región, lo cual es un servicio, una exportación de servicios muy interesante. Y también se ha visto un incremento en la conectividad bastante significativa. El número de buques que pasan ahora por Puerto de Manta ha subido significativamente, de 122 buques mercantes en 2017 a 220 en 2022. Esto es un incremento de 80%. Aquí no se está incluyendo los indicadores de pesca. Entonces vemos cómo la conectividad ha subido. La mayor conectividad del Puerto de Manta es ahora con el Perú, con Corea del Sur, con China, con Chile. Entonces hay un proceso positivo de expansión de la operación del Puerto de Manta en estos 7 años. Para obtener estos indicadores, economista, ¿de dónde obtuvieron o quiénes le proporcionaron los insumos para poder realizar este estudio económico que de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar son aparentemente positivos para el Estado? Pero ya revisaremos algunos datos que tenemos a continuación. ¿Cómo obtuvieron estos insumos? Toda la información que le acabo de mencionar es información pública. Es información, pueden buscarlo en los boletines. ¿Proporcionada por quién o quiénes, dependiendo de? Depende del tema. O sea, los temas de estos de aquí son por las autoridades portuarias respectivas. Están en la página web de cada institución. Hay los informes portuarios anuales, donde se ve toda la estadística de carga, no solamente del puerto de Manta, de todos los puertos del país. Pero es un estudio que ustedes realizaron, y ese estudio necesitaba primero insumos primarios, si cabe el término, para ustedes desarrollar lo que significa el impacto económico favorable o no para el país. A ver, hay distintas fuentes. Para todo el tema de carga, toda es información del Estado. El Estado lleva esas estadísticas, del único que lleva esas estadísticas, y lo que le acabo de mencionar, todo se obtiene de información del Estado, de la autoridad correspondiente, de la autoridad que maneja. ¿El Estado a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o a través de la Autoridad Portuaria de Manta? Son estadísticas del Ministerio de Transporte, que son públicas y que están en la página web, cualquiera las puede buscar. Ya, perfecto. ¿Cuánto ha invertido TPM durante estos 7 años? ¿Cuánto ha facturado y cuánta rentabilidad ha generado a favor de la delegataria y también de las regalías que ha recibido el Estado y la ciudad de Manta? A ver, la inversión en este momento es de alrededor de 64 millones de dólares a la fecha de cierre del informe, porque el informe lo cerramos el año pasado. El proyecto durante la vida útil va a invertir, se está proyectado que Agunza invierta 361 millones de dólares durante toda la gestión del puerto. Por otro lado, ¿cuál será el aporte al Estado? El Estado va a recibir 544 millones de dólares durante la vida útil del proyecto, de los cuales 128 millones van a ser regalías y contribuciones, 40 millones va a ser impuesto a la renta, 361 millones va a ser inversión en infraestructura que va a quedar a favor del Estado, porque hay que recordar que todas las inversiones que se hacen, al final del día, cuando acaba esta APP, todo queda a favor del Estado. En resumen, la participación del Estado va a ser 79% de las rentas generadas
mientras que la concesionaria va a participar con 21%. Ya, perfecto. ¿Cuánto me dijo que había facturado TPM durante estos 7 años de delegación del puerto? Porque no es una concesión, sino una delegación del puerto de Manta. A ver, lo que le estoy diciendo es el valor de la concesión entera, porque las evaluaciones de este tipo de proyectos no se hace solamente en lo que ya ha sucedido, hay que hacer en la vida útil, en todo, mientras dure esta delegación. Entonces, esta delegación tiene una vida útil que durante la vida útil va a, como indico, va a generarle rentas al Estado por 544 millones de dólares. Y esto significa que el Estado va a participar con 79% de las rentas, mientras que la compañía va a participar con 21%, repito, 79% del Estado, 21% la concesionaria. Perfecto. El dato que tenemos, economista Alberto Acosta, TPM hasta el momento en estos 7 años ha facturado 140 millones de dólares. Y se dice por parte de quienes sostienen que esta delegación no es tan beneficiosa para el Estado, sino más bien es lesiva para el Estado y también para el puerto de Manta o para la ciudad de Manta. Si se hubiera invertido esos 64 millones que usted acaba de mencionar, los recursos estarían saliendo de los propios ingresos del puerto de Manta. Es decir que TPM o Agunza está invirtiendo de los mismos flujos del proceso de delegación del puerto de Manta. Es decir, no está haciendo ninguna inversión, sino que está aprovechando la coyuntura del flujo que genera precisamente la delegación. Mire, ese es un error muy común, la gente que no es especialista en el tema, que piensa que la inversión, y por eso se oponen a la inversión, no entienden cómo funciona la inversión extranjera. Un inversionista invierte en un país para recuperar eso y más, es decir, va a sacar más dinero que el que metió, porque nadie invierte para perder dinero. Los inversionistas invierten, generan una riqueza que no existía, no vienen a llevarse los recursos que están botados, no, generan a través de su actividad, generan una riqueza que de otra manera no hubiera existido. Pero esa es la dificultad que existe, sobre todo cuando hay un desconocimiento del manejo técnico económico, que se dice, no, vienen a llevarse la plata nuestra, así no funciona. Los inversionistas internacionales, en este caso y en cualquier otro, estoy hablando en general, un inversionista internacional invierte en un país y va a sacar del país más dinero del que metió. Siempre sucede así. Pero estemos claros, no es que está llevándose el dinero que ya existía, no, está generando una riqueza que no existía previamente y de ahí obtiene la ganancia. Pero la ganancia no solo es para el inversionista, la ganancia es para todo el país, porque se genera empleo, se generan rentas y ventas que no existían previamente. Una riqueza, y de esa riqueza también están aprovechando la coyuntura para un negocio que debe ser ganar y ganar. Nadie está en desacuerdo que las alianzas entre públicos y privadas son dañinas o nocivas para un proceso dentro de una sociedad. Más bien al contrario, estas alianzas permiten sacarle provecho siempre y cuando exista ese fenómeno importante que es el ganar y ganar. Pero en todo caso, economista, usted como experto en esta materia, ¿cree que o considera que los gastos corrientes o administrativos deben estar incorporados o incluidos en la inversión? Mire, yo creo que lo que hay que entender aquí es que una participación 79% para el Estado y 21% para una compañía es una participación excelente para el Estado. Entiendo que todos estos reclamos deben ser de sectores dentro del Estado que quieren más rentas para el Estado, porque si entiendo que es el sector productivo el que está preocupado, el sector productivo debería estar preocupado por cómo seguir volviendo al mercado naviero más competitivo, no cómo seguir sacando rentas para el Estado, porque ¿quién paga esas rentas para el Estado? Los usuarios. Y al sector productivo no le interesa tener tarifas más altas para seguir pagándole más rentas al Estado. Lo que se tiene que buscar es lo que se ha logrado en otras partes del país y que es muy positivo, esta competencia portuaria que tenemos en este momento, que más bien ha impulsado que los puertos tengan que ponerse pilas para seguir captando cada vez más clientes, y eso beneficia a los usuarios, porque las tarifas están a la baja, porque hay una competencia y el que no reacciona frente a esta competencia pierde usuarios. Veamos lo que pasa en Guayaquil, es un caso de ejemplo, el puerto estatal Contecom ha perdido el grueso de sus clientes, alrededor de una caída, va a tener una caída este año de alrededor del 60% de su carga. ¿Por qué? Porque los clientes se están moviendo, las navieras se han movido a DP World, que les está dando unos mejores servicios en base a lo que ellos requieren. Entonces estemos muy claros aquí, el objetivo es un objetivo errado, decir cómo maximizo las rentas del Estado, es decir, cómo le saco más recursos a los usuarios.
¿Cómo encarezco el transporte naviero? Si es que busco esa lógica, con un mercado muy competitivo, porque no hay que olvidar el mercado portuario competitivo que tenemos en la actualidad, la carga seguirá buscando puertos que les den mejores condiciones. Yo creo que esta distribución, y repito, una distribución de 79% para el Estado, 21% para la concesionaria, no se puede pensar que es desfavorable ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Economista Costa, yo le empecé preguntando de dónde obtuvo los insumos para poder realizar el estudio, o este estudio económico, el grupo Spurrier. Y por ejemplo, estos insumos que no sé si difieran o mantengan los mismos indicadores con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este dato es de la Autoridad Portuaria de Manta, institución controladora de la delegación, y solo reconoce que se han justificado una inversión de 32 millones de dólares. El resto, para llegar a los 67 millones o 64 millones que usted mencionaba, dicen que son gastos administrativos. Insiste con ello, de acuerdo a datos de la Autoridad Portuaria de Manta. Esa es una revisión que tiene que hacer internamente. La autoridad portuaria está cuestionando ciertos valores, es un proceso normal, tiene que revisarse, llegarse a una resolución, finalmente decir de qué se trata esos recursos, y eso es parte del proceso administrativo. Eso no le quita en nada los beneficios económicos del proyecto, es un proceso natural. Toda inversión tiene que ser revisada y auditada. No es que se hace una inversión y está aprobada al minuto. No, hay un proceso de revisión, y después de ese proceso de revisión se determina si hubo o no hubo, si fue correcta, no fue correcta, etcétera. Entonces, eso no quita, unas revisiones actuales, coyunturales, no quita el ver la película completa. Hay que ver el bosque, lo que va a dar este proyecto. Y lamentablemente es mucha miopía el querer enfocarse en temas de discusión puntual, de quienes cuestionan este tema y dicen, no, es que solamente lo que interesa es la revisión actual de las inversiones realizadas. Pero ¿cuánto se va a invertir en toda la vida útil del proyecto? ¿Cuánto va a generar en empleo, por ejemplo? ¿Cuánto va a generar? Actualmente son alrededor de 1.600 plazas de empleo que están justificadas con la operación de TPM. ¿Cuánto está generando en actividad económica? ¿Cuánto está generando en actividad relacionada, ¿no? El efecto multiplicador, que es algo muy importante. Tenemos un efecto multiplicador. Por cada 100 empleos que se generan en TPM, se crean 25 empleos en el resto de sectores de la economía. Y a su vez, la inversión de TPM ha impulsado inversión de terceros, porque para atender la demanda, por ejemplo, del sector automotor y de alimentos, se han generado terminales extraportuarios. Hay inversiones de otras empresas, de empresas privadas, ubicadas especialmente en la zona de Jaramillo, que han realizado inversiones para almacenaje, para depósito vehicular, y que están incorporando espacios para almacenamiento y distribución de repuestos. Economista, entonces, lo que vemos es que existen multiplicadores de la actividad del puerto. Indicadores contradictorios entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre los insumos que ustedes obtuvieron y entre la Autoridad Portuaria de Manta, que es la entidad controladora de la delegación del puerto de Manta. Tengo que irme a la pausa, pero no puedo dejar de preguntarle algo que es importante, y antes me gustaría también que le respondieran algunas inquietudes que realizaron en redes sociales un colectivo de la ciudad, en donde tienen algunas inquietudes, como por ejemplo dice que en la segunda etapa la inversión era de 184 millones de dólares y que solo se transfirieron 150.000 teos. El colectivo sostiene que solo han transferido un promedio de 8.000 teos anuales, cifra muy distante a los 55.000 teos ofertados por TPM y peor de los 150.000 teos aseverados. En todo caso, esa no es la pregunta, más bien esa es la inquietud que le dejo trasladado para que le respondan a través de redes sociales a este colectivo, entre otras inquietudes que son importantes. Mi querido economista, ¿cuánto cobró el estudio, o por este estudio, el grupo Spurrier por la realización de este estudio económico, y quién nos contrató para realizar el mismo? El estudio fue contratado por TPM, el valor no lo manejo yo, lo maneja en contabilidad. Y volviendo a la pregunta, no quiero dejar temas cabos sueltos, porque usted suelta temas que deben ser respondidos. No podemos dejar cosas en el aire. Usted menciona como cuestionamiento la carga en TEUs, en contenedores, y se dice pero que la concesionaria que ofertó una delegataria, digamos, ofertó una cantidad de carga en TEUs, en contenedores. Bueno, estemos muy claros que la carga no depende del puerto, la carga depende del hinterland. ¿Hinterland qué es? Es del territorio de quien va a trasladar, de quien produce y necesita del puerto. Entonces, la cantidad de contenedores que se envíen va a depender de la actividad productiva, de la actividad que realiza los sectores productivos en la provincia.
Entonces, si se quiere tener más carga, por ejemplo, en contenedores, probablemente haya que enlazarse con zonas bananeras. El banano exporta gran cantidad en contenedores. Pero para eso hay que hacer una carretera para enlazarse a zonas de Quevedo, por ejemplo, para que prefieran sacar la carga a través del puerto de Manta en vez de irse a otros puertos. Entonces, esa es la competencia portuaria de la que estamos hablando. No es el puerto el que escoge la carga, eso estemos muy claros. Es la carga la que escoge el puerto. Y lo que se necesita para poder seguir ampliando el envío y la carga que se transporta a través del puerto de Manta es seguir mejorando la competitividad de la provincia. Redes viales que lleguen a zonas productivas mayores para que sea mucho más eficiente ir hacia el puerto de Manta que ir hacia otros puertos. Eso hay que trabajar, eso no es una inversión que tiene que hacer el puerto, es una inversión que tiene que hacer la provincia. La idea era un poco contrastar con algunos indicadores que obtuvimos precisamente desde la Autoridad Portuaria de Manta, que probablemente difieran o no, pero lo más importante, economistas y amigos televidentes, es transparentar este proceso. Estamos de acuerdo que estamos frente a una delegación del puerto de Manta desde hace 7 años y también sostenemos que se debe de mantener. Hoy debe ser sumamente complicado de que una concesión que ya tiene este tiempo importante no pueda mantenerse en el tiempo, y al contrario queremos darle soporte porque si no, se imaginan ustedes el tema de la garantía jurídica en el país, una nueva delegación que se caiga no sería tan conveniente. Más bien pedimos fortalecimiento y pedimos que se siga transparentando los números, los indicadores, y ojalá que esas regalías sigan llegando a Manta y al Estado y que ganen el delegatario y también el Estado. Esa filosofía de ganar o ganar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos de inmediato. Muchísimas gracias, economista, por su participación.